El compañero José ya se ha ido de la clase. Se conectó, ya se ha ido de la clase. Bueno. Entonces, este es el capital del trabajo, ¿no? Es la definición matemática de la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, este activo corriente. Cuando hicimos la clasificación, ¿sí? Cuando hicimos nosotros una revisión de los balances, teníamos este activo corriente. ¿Sí? Entonces, este activo corriente, ¿de qué estaba o de qué está conformado? Entonces, el activo corriente son todos los bienes, ¿sí? Materiales, efectivo, derechos de cobro, de propiedad de la empresa, que tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. Entonces, estos activos corrientes, el activo corriente habíamos dicho que se divide o se clasifica en activo disponible. El activo disponible, que en definitiva es el efectivo que tiene la empresa. Este es este activo disponible. El efectivo que está representado, ustedes ya conocen que está representado por las cuentas respectivas. ¿Sí? Luego también conforma el activo corriente el activo exigible. Hay autores que le dicen a la mercadería, le dicen activo exigible, ¿sí? Pero generalmente aquí esto es, en la definición de exigible quiere decir algo que se, valga la redundancia, que se exige. ¿Qué se exige? Como son los derechos de cobro. Es decir, lo que se tiene que cobrar, las cuentas que se tienen que cobrar. Se exige que se cobre. Por eso es que desde ahí viene esta parte del activo exigible. La exigencia en recaudar, en cobrar ese dinero que proviene de las ventas a crédito. Aquí estamos dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces aquí viene todo lo referente a los derechos de cobro. Entonces todos los días. Entonces todos los días ustedes oyen, ven en la televisión, oyen en la radio, de las distintas entidades, de las distintas empresas, ¿sí? En cuanto tiene que ver a promocionar sus productos, sus artículos. ¿Qué dicen ahí? Está este crédito que concede. Es decir, la facilidad que dan a los clientes para que adquieran a crédito esos productos, esos artículos. Es una guerra de promociones que hace en las distintas entidades, las distintas empresas. Todas ellas facilitando, dando una mayor facilidad para que demanden los consumidores sus productos y servicios. Entonces siempre va a existir el crédito, siempre. Siempre va a existir este crédito. Entonces, principalmente lo que aquí, no es que nosotros, dentro del estudio del exigible, no es que vamos a obviar ninguna cuenta, no se puede obviar las cuentas, no se puede quitar cuentas de los balances. ¿Sí? Solo estamos considerando que la cuenta o el monto más fuerte del activo exigible se relaciona con los clientes. Las cuentas, documentos por cobrar clientes. Hay otras cuentas también que son del exigible, pero son en menor cuantía.
se deben tomar todas en cuenta, no es que no se van a tomar, sino que estamos estableciendo en función de su monto, ¿sí? Que tienen mucho más influencia, es mucho más incitiva esta cuenta de los clientes. Tiene una mayor representación que, digamos, un anticipo a empleados que se da, que son valores muy bajos que se les da. La empresa no va a quebrar porque da anticipos a los empleados y a fin de mes ya les va cobrando del sueldo que tienen. Eso no, que está dentro del balance, sí, que no hay que eliminar, no hay que obviar eso, no, sino que el peso que tienen, la incidencia que tienen en las finanzas de la empresa. Entonces, dentro del activo exigible ya tenemos nosotros lo relacionado con, sobre todo, verán que no estoy diciendo que son solo una o dos cuentas, son algunas que tienen. Pero las de mayor monto, de mayor incidencia, de mayor peso, es los derechos de cobro relacionados con los clientes. Y también tenemos nosotros aquí el realizable, el activo realizable. Este activo realizable, que igualmente depende del tipo de empresa. Aquí está el objeto del negocio de la empresa. En el activo realizable. Entonces, una empresa estrictamente, en la clasificación de las empresas que tenemos, la clasificación general de las empresas. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros las empresas comerciales? ¿Sí? Las empresas industriales. Y las empresas de servicios. ¿Sí? De aquí se derivan a otras clasificaciones más. Bueno. Entonces, en este activo realizable no todas las empresas tienen, ¿sí? No todas las empresas tienen, pero la mayoría sí. Por ejemplo, no tienen las empresas que son netamente de servicios. No tiene este activo realizable. Sí. Por ejemplo, una empresa de asesoría jurídica. ¿Sí? Ellos no tienen este activo realizable. Entonces, tendrán, ¿no? Las empresas, sobre todo, que son netamente de servicios. Que nosotros podemos ver, podemos enumerar, pero la mayor parte de empresas tiene este activo realizable. ¿Sí? Y que es el inventario de mercaderías. ¿Qué son las mercaderías? ¿No? Así. Entonces, las empresas industriales también, dentro de este realizable, a las mercaderías de estas empresas industriales dicen productos o artículos terminados, que es lo mismo. Productos o artículos terminados. Y también tienen como parte de este realizable las empresas industriales los inventarios de materia prima. Pero este es el que manda, este de aquí. Este es el fundamental.
Como les digo, hay empresas que son netamente de servicios. Una asesoría contable, una empresa de asesoría jurídica que puede ser. ¿Sí? Y hay muchísimas, tal vez los bancos son empresas de servicios que no tienen mercadería, no tienen este activo realizable. Son empresas de servicios. Sí, las entidades financieras generalmente, bancos, mutualistas, las aseguradoras, ellos no tienen este mercadería. Y hay algunas, ¿no? Hay algunas que no tienen este activo realizable que es la mercadería. Pero la mayor parte sí tiene, la mayor parte sí tiene. Así tenga cualquiera de estas clasificaciones. De empresas comerciales podemos enumerar nosotros una gran cantidad en nuestro medio. Su base de las empresas comerciales, ¿sí? Su principal actividad es la compra y venta de mercaderías, de productos o artículos terminados. Esa es la actividad principal de ellos. Entonces van a tener este activo realizado, obvio. ¿Sí? Las empresas industriales también tienen aquí como mercaderías los productos terminados. Que eso es lo que salen, que eso es lo que venden. Ya sea directamente o a través de intermediación. Generalmente, sí, muchas de ellas lo hacen por intermediarios, que son las empresas comerciales. Y las empresas de servicios. Como le digo, aquí es esta parte que una es netamente el servicio y no tienen el activo realizable, y otras empresas que son de servicios y que manejan inventarios de mercaderías de productos terminados. Así nos toca enumerar un sinnúmero de ellos. Entonces, como les decía, de estas empresas que son netamente de servicios, ¿no? De servicios. Entonces tenemos, por ejemplo, las agencias de viaje. Esas son de servicios, no tienen mercadería. Pero sí tienen ustedes, ¿sí? Como mercadería no le consideran, pero dentro puede establecerse de estos realizables la venta de los pasajes. El pasaje es un intangible, ¿no? Un intangible. Es un servicio, pasaje. Sino que lo representan por un papel, por un documento que le ponen. Ahora ya incluso ustedes saben, se compra electrónicamente el pasaje que se dice. A la agencia de viajes electrónicamente ya está pagado, le mandan puede ser como es una contestación en el teléfono, ¿sí? Que muestra usted esa aplicación que muestra usted en el aeropuerto, ya viaja con eso. En la misma agencia. Aquí está le ponen el ticket, el pasaje, todo eso. Ya con eso baja. Entonces no necesita incluso ni del papelito ese que le saben dar, el rato que se compra. Los paquetes. Entonces eso es la parte de que medio que se consideraría como activo realizable esos pasajes. Es como las empresas de turismo, ¿no? Que consideran como parte de su realizable, a pesar de que son de servicios como mercadería, no tienen eso. Pero lo consideran de esa manera en lo que se relaciona como activo realizable, lo consideran los paquetes turísticos. Son intangibles, el servicio es intangible. Entonces ellos lo hacen como que fuera un producto terminado. Le dicen el paquete turístico, los productos turísticos, ¿sí? Son intangibles, igual como les digo de las aerolíneas, de los tours. Pero en definitiva está aquí, podemos establecerlo dentro de ellos. Que tienen esa parte de los servicios que son intangibles. Los paquetes turísticos, le consideran de esa manera. Y otras empresas de servicios que sí manejan inventarios.
Sí, una lavadora de carros es una empresa de servicios, pero tiene inventarios. Si los diferentes artículos, diferentes productos que utiliza para lavar los carros, sí, el rato de cobrar al cliente, de cotizarle el lavado del carro al cliente va incluido eso también. Va incluido lo que se ha gastado en detergentes, lo que se ha gastado en agua, lo que se ha gastado en pues, detergentes, en cera, etcétera, ¿no? Que utilizan ellos. Entonces, sobre todo lo que es mercadería, como son esos detergentes, esos jabones que utilizan, esas espumas que utilizan. Y asimismo, una vez que ya el proceso de secado del vehículo, cuando le lavan también ese como cera que le ponen. Eso también es una mercadería. Entonces, cobran por todo eso. Cobran por todo. Pero es una empresa de servicios. Un hospital también es una empresa de servicios, pero maneja estos inventarios en los diferentes insumos, medicinas, insumos, todo eso. Entonces cobran por todo eso, cobran por. Entonces requieren de estas que le llamamos de este activo realizable para su negocio. Sino que aquí las características es que esto es directamente, ¿sí? Directamente el objeto del negocio. Por eso existe en relación a la actividad comercial, ¿no? Incluso a nivel mundial. Entonces, este es el activo realizable. Esto se maneja todos los días. Todos los días. Las empresas, cualesquiera que éstas sean, tienen que vender. Tienen que vender. El servicio, como les decía, el servicio cuando se vende, por ejemplo, de estos paquetes turísticos, de los pasajes, sí, también dan a crédito, pues también dan a crédito. No es que no consigue, sino que también ya establecieron dan a crédito. Entonces uno puede adquirir un pasaje, ¿sí? Y pagar a crédito. Nada. Y así, ¿no? Dependiendo del servicio que se quiere dentro de eso. Esos que llaman los tours, que llaman los paquetes turísticos, igual, igual. También existe crédito para ello. ¿Sí? Pero en otras son directo esto, directo como son las exportadoras. Del comercio exterior, del comercio internacional. Las empresas exportadoras de distintos productos, de plátano, de café, de cacao, de camarón, bueno, de rosas, de flores, y por ende las empresas comerciales, ¿no? Es decir, netamente. Entonces manejan este activo realizable. Entonces, que si no se vende este activo realizable, si no se vende frecuentemente, con mayor frecuencia, entonces le ocasiona dificultades, le ocasiona problemas a la empresa. Aquí es lo que tenemos nosotros que tener muy en claro este activo corriente. Hay otras cuentas que también introducen que se llaman otros activos corrientes. Sí. Siempre y cuando estén dentro del año del ejercicio económico. Entonces puede darse, por ejemplo, los gastos pagados por anticipado, alguno de esos gastos pagados por anticipado. Sí. O mejor sabe ponerles en la clasificación, le ponen como otros activos, porque no necesariamente va a ser un activo corriente. Salvo el caso de que se pague eso durante el año. Pero eso, la característica del activo corriente son aquellos bienes de propiedad de la empresa que tienden a convertirse en efectivo en un plazo de un año. Algunos le ponen, como les digo, esas cuentas como activo corriente, como otros activos corrientes, pero la mayor parte que se ve en los documentos le ponen como otros activos. Como otros activos. Y hay empresas que ponen activo corriente y le ponen activos no corrientes.
Entonces, como activos no corrientes, le ponen los activos fijos. Entonces, todo eso permite las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera para hacer sus planes de cuentas. Muchas empresas no ponen ahora, no ponen directamente activos fijos, sino le ponen otros activos, le ponen activos no corrientes. Entonces se refiere a los activos fijos, porque ustedes debajo van a ver terrenos, van a ver edificios, van a ver vehículos dentro de eso. Entonces este es el famoso activo corriente. ¿Sí? Generalmente, como les digo, ya les expliqué en la parte de las empresas de servicios. Tienen que vender, ese es el paquete que ellos consideran como mercadería. ¿Sí? Entonces consideran como mercadería ellos. Y que necesitan vender. Necesitan vender. Y se produce, ¿sí?, tanto el activo disponible como el exigible. Entonces se da esta parte de lo que es netamente de servicios, se da como parte de que le consideran, ¿no? Cada una de estas empresas consideran este activo realizado. ¿Sí? Ahí tendríamos que ver cada una de ellas porque cada empresa tiene su característica particular. Y el otro componente de este capital de trabajo son el pasivo corriente. O circulante, ¿no? Corriente o circulante que dicen los autores de esta ciencia. Entonces nosotros aquí podemos definir en una sola palabra lo que son los pasivos, deudas. Y el pasivo corriente es una deuda a corto plazo. Es decir, deudas que no son mayores a un año y que la empresa tiene que pagar dentro del año del ejercicio económico. La mayor deuda que tiene la empresa a corto plazo es con los proveedores. Entonces, cada empresa en particular perteneciente a cualquiera de los grupos que se puso, ¿sí?, su manejo es distinto, no es igual. Que aplique lo que establece las técnicas que aplique, pero los resultados son diferentes, cada una de ellas. Entonces tiene esta deuda, aquí tiene también los impuestos que pagar. Hay que, como les dije, hay que identificar bien. Un impuesto por pagar que tiene la empresa a corto plazo es el IVA. ¿Sí? Es el impuesto también, el ICE creo que es impuesto a los consumos especiales. Porque esta plata, este dinero de estos impuestos no es de la empresa. Es de nosotros los contribuyentes, de nosotros los consumidores. Todos somos contribuyentes para el Estado, directa e indirectamente. ¿Sí? Entonces tenemos las dos, somos directos y también somos indirectos, contribuyentes al fisco. ¿Sí? Entonces, indirecto, compramos nosotros un producto, un artículo, en alguna dependencia, en algún lugar, y nos van a cobrar el IVA. Estamos contribuyendo. Ahí no se necesita, usted trabaja, usted esto, no. Paga porque paga. Igual el impuesto a los consumos especiales. Esto de los más conocidos, ¿no? El otro, el impuesto a la salida de capitales. Y así sucesivamente que tenemos nosotros que pagar. Pero como deudas son estos. ¿Sí? Eso no es de la empresa, es de los contribuyentes. Es de nosotros
los contribuyentes, los consumidores. ¿Tendrá algún préstamo bancario a corto plazo? Sí, se endeudan las empresas, requieren de dinero a corto plazo. Eso yo les decía anteriormente, antes había una cuenta que cuando las empresas no tenían efectivo, entonces les llamaban, solicitaban al banco y le decían que les haga un sobregiro bancario. Entonces, según los analistas, los sobregiros bancarios sí no tiene, como concepto no tiene razón de ser, sino que le dieron esa figura de sobregiro bancario que se estableció. Entonces, simplemente le cambiaron por lo que es normal, ¿no? Por eso son las normas que se establecieron. Hay algunas cuentas que se terminaron de utilizar dentro de la contabilidad. Se terminaron muchas de ellas. Entonces, está establecido a través de las normas. Entonces, una de ellas es esta cuenta aquí, el sobregiro bancario, porque no tiene sentido. ¿Sobregiro de qué? De dinero. ¿En dónde le va a girar? Sí, los giros tienen otra denominación, tienen otro concepto. Entonces, por eso se regresó a poner y estableció las normas internacionales de contabilidad que normalmente se utilice la cuenta préstamo bancario a corto plazo. Entonces, eso reemplaza lo que yo le decía anteriormente a los sobregiros. Entonces, la empresa necesita hace rato necesita de efectivo. No tiene la empresa. Todavía no se cumplen los plazos para poder cobrar. Necesita, entonces, hace un préstamo bancario a corto plazo. Está dentro de eso, préstamo bancario a corto plazo. Utilizando la cuenta respectiva. Es igual que antes había lo que se llamaba las cuentas múltiples. ¿Sí? Pues dentro de ellos, en el tratamiento de las mercaderías se utilizaba la cuenta compras. Y ustedes han oído compras. Y se ponía la cuenta compra. Luego se hacía el ajuste con relación a la mercadería. Entonces pasaba el valor que tenía esta cuenta, que tenían las compras de la empresa, pasaban mediante un ajuste, pasaban a la cuenta mercadería. Entonces dijo, no, directamente. Compro mercaderías, utilizo la cuenta mercaderías. Nada más. Tengan descuentos en compras, tengan devoluciones, de lo que sea, yo utilizo la cuenta mercaderías. Compro mercaderías, no pongo la cuenta compras, que eran las cuentas múltiples, únicamente utilizo la cuenta mercaderías. Entonces han ido cada vez más cambiando esto, cambiando. Igualmente como estamos dentro del activo corriente, en la valoración de los inventarios de mercaderías. Entonces estudiaba métodos referentes a la valoración de los inventarios de mercaderías. Entonces teníamos un método, el FIFO. Métodos. Primeras en entrar, primeras en salir. Otro que se tenía era el IFO, pero este LIFO ya fue eliminado. Porque aquí, sí, en la aplicación del método se establecían saldos que no eran o no tenían existencia. Entonces, este se eliminó. El otro sí se tiene el promedio ponderado. El método promedio. Que sí se aplica. Generalmente se aplica estos dos, generalmente. Entonces se vieron también un sinnúmero de cambios en lo que tiene que ver, ¿sí?, estas normas que deben aplicar universalmente todas las empresas, tanto en la parte contable como en la parte de la información financiera. ¿Sí? Entonces, dentro de este índice, aquí tenemos esta diferencia. Entonces, ¿qué es lo que significa el valor de aquí? ¿Sí? Cuando el activo corriente es mayor. Eso es lo que sería lo adecuado. Es mayor el pasivo corriente. Eso es lo que tiene que buscar siempre la empresa.
que su activo corriente sea mayor que su pasivo corriente. El activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Entonces, el capital de trabajo se va a tener un capital neto de trabajo positivo. Eso es lo que tiene que manejar la empresa, que su activo corriente siempre debe ser mayor que su pasivo corriente. Lo contrario, si es que tenemos que el activo corriente es menor que el pasivo corriente, entonces vamos a tener un capital de trabajo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir nosotros? Que nuestras deudas van a ser mayores que los activos corrientes que tenemos. No se olviden que los activos corrientes, ya sabemos, son todos aquellos bienes que son de la empresa y que tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. Pero sacamos que aquí tenemos, y todavía lo más complicado es que nuestras deudas a corto plazo son mayores que nuestros activos corrientes. Son mayores que nuestros activos corrientes. Por eso nos da un capital de trabajo. Entonces, ¿cuál es el significado de este capital de trabajo? ¿Sí? Nos va a depender si es que saca un valor positivo el capital de trabajo. Entonces, determina la capacidad de la empresa que tiene la empresa, ¿sí?, con sus activos corrientes. Para pagar las deudas o para pagar sus deudas a corto plazo o pasivo corriente o pasivos corrientes. Entonces, ¿cuánto a través del activo corriente? ¿Cuánto vamos a generar de efectivo? Esa capacidad se mide a través de estos tres componentes. Es suficiente efectivo para poder pagar las deudas a corto plazo y nos dará un capital de trabajo positivo. Caso contrario, sería que la empresa no tiene capacidad con sus activos fijos para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? Eso se le complica. Se le complica porque no está pagando dichas deudas. Entonces le va a complicar la situación a la empresa. Entonces en ese rato la empresa puede entrar en una insolvencia técnica, ¿sí?, si no soluciona ese problema. Y a veces sí se presentan dentro de la empresa. Esta situación de lo contrario. Entonces, este es el primer índice de liquidez que nosotros tenemos. El capital de trabajo. Entonces, tenemos que conocer bien el activo corriente y el pasivo corriente. Esta es una cuenta. Lo que estoy poniendo aquí con los proveedores, como les decía, es la cuenta de mayor monto. Las deudas a los proveedores. Cuentas, documentos por pagar proveedores. Porque hay otras, ¿no? Como ya le estábamos poniendo. Ya le pusimos algunos ejemplos. Préstamo bancario a corto plazo, como deuda pequeña que tiene y como deuda no mayor a un año que tiene. Los impuestos, pusimos el IVA, es un impuesto como deuda para la empresa. El aporte personal, el aporte al seguro personal es una deuda a corto plazo de la empresa. Los aportes individuales, los aportes
personales de sus trabajadores. Lo que hace la empresa es solo retener nomás y luego tiene que enviar la planilla completa al Seguro Social y pagar los aportes. El aporte patronal y el aporte personal. Dentro de eso. Entonces tenemos ya el segundo índice de liquidez o subíndice de liquidez, que se llama el índice de solvencia. Otros le llaman el índice de razón circulante. Creo que tiene otro nombre más que no recuerdo, pero esos son los que frecuentemente utilizan. Razón circulante o índice de solvencia. Asimismo, como tenemos acá, es una aplicación. Es una aplicación. Es una relación entre cifras estructuradas de los estados financieros. Entonces, es una aplicación. Si hablamos nosotros como de forma. Entonces, este índice de solvencia o razón circulante entonces este es igual a la relación quiere decir división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es una división. Entonces nosotros aquí podemos el índice de solvencia o índice de razón circulante que va a ser igual. Activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces nosotros anteriormente ya, en el índice anterior, perdón, valga la redundancia, ¿no? Tenemos nosotros el capital de trabajo. En el primero le restamos el activo corriente menos el pasivo corriente. Cambio en el índice de solvencia vamos a dividirlos. Activo corriente dividido para el pasivo corriente. Y sacamos un valor absoluto sacamos. Entonces, dentro de este de este índice de solvencia o razón circulante, hay una recomendación de la técnica financiera. Es recomendación, no es obligación. Entonces, las recomendaciones que da la técnica financiera es que para que la empresa no